Bueno, gran presentación de lo que es el equipo que va a estar cubriendo el Mundial. El único canal de aire que lo va a tener es la TV pública, a diferencia de otros mundiales. Solo la televisión pública compró los derechos para la transmisión de este Mundial, más allá, por supuesto, de los cables que también lo van a transmitir. Bernardo Vázquez escribió hoy en El Cronista una nota interesante acerca de los gastos de fútbol para todos, cuánto está costando. ¿Qué tal, Bernardo? Buen día. Hola María, ¿cómo estás? ¿Se sabe, digamos, cuánto pagó Canal 7 por los derechos de transmisión del Mundial, todo este equipo que presentaron y cómo se va a financiar eventualmente? Sí, es importante aclararlo. En enero, a principios de año, Jorge Capitanich anunció la compra de los derechos de los 64 partidos que va a transmitir Canal 7 en el Mundial, y que es el Mundial entero, obviamente, y costó exactamente 18 millones de dólares que fueron pagados a Torneos y Competencias. ¿Por qué digo Torneos y Competencias? Porque Torneos y Competencias sigue siendo el dueño de los derechos televisivos para esta parte de la región de los mundiales. Entonces, el gobierno debió pagarle alrededor de 18 millones de dólares, un poquito más, a Torneos y Competencias, como decíamos, para poder asegurarse tener los 64 partidos del Mundial en la TV pública. Y Bernardo, más allá de pagarle, es interesante, ¿no?, a Torneos y Competencia, con quien tenía el litigio, ¿no?, aunque después hubo ese intento a través de Ideas del Sur de volver a darle las transmisiones de fútbol para todos, pero eran los que tenían originalmente el fútbol. Ahora, estos 18 millones de pesos es solo los derechos, todo el equipo que va al Mundial, el equipo que presentaron el otro día en la TV pública, ¿eso tiene otro presupuesto aparte? Es importante aclarar, primero son 18 millones de dólares. Habría que hacer el cálculo al dólar de hoy cuántos pesos son, pero bueno, estamos hablando de por lo menos 150 millones de pesos. Sí. Lo realmente importante, te decía, y sobre todo en relación al equipo que forma parte del fútbol para todos, y en este caso de la transmisión del Mundial, es que muchísimos son contratados por Torneos y Competencias, o sea, siguen siendo de Torneos y Competencias, y quienes le pagan los sueldos es en realidad Torneos y Competencias, ¿se entiende? El Estado de alguna manera los contrata, Torneos le presta el servicio, de alguna manera sigue siendo socio, y esto también se transfiere al fútbol para todos. Esto también ocurre en muchos casos, en muchos contratos particulares de periodistas que trabajan en fútbol para todos. Por eso decía, no es gasto en ese sentido de parte del Estado respecto a los contratos personales de los periodistas. Sí es gasto del Estado, y en especial en el fútbol para todos, el tema logístico, que obviamente no tiene que ver y no se emparenta con las partidas anuales que presenta el presupuesto. Pero por eso digo, es complejo, y si bien en algún momento Torneos y Competencias y en su momento el Grupo Clarín se enfrentaron con el gobierno, en realidad la AFA rompió el contrato de manera unilateral con esta sociedad y se lo dio al gobierno. Todavía de alguna manera siguen trabajando en conjunto. Claro. Ahora, por ejemplo, el Pollo Viñolo, Diego Latorre, y tú, un equipo especialmente contratado para el Mundial, independientemente de este otro staff que decís que están habitualmente contratados por Torneos. Sí, bueno, Viñolo y Latorre son dos casos de empleados de Torneos y Competencias. Según lo que yo tengo entendido, en esos casos el Estado no les va a estar pagando a ellos los sueldos en el Mundial de Brasil, sino que es un arreglo que tiene con Torneos y Competencias, y yo no sé si no lo tengo tan claro, si no está incluido en el tema de los derechos, pero quien va a seguir pagando los sueldos de ellos es Torneos y Competencias. Esto es lo que tenemos entendido a primera vista y según trascendió. Lo que el gobierno sí pagó y sale de la billetera de la jefatura de gabinete específicamente son los 18 millones de dólares que cuesta la transmisión y que cuestan los derechos del Mundial. Está claro. Ahora, no está claro qué incluye esos 18 millones de dólares, si es solamente los derechos o si es los derechos más el equipo que va a trabajar. Eso no está claro, los términos de ese contrato, digamos. Exacto. De entrada te digo que lo que incluye son los 18 millones de dólares, seguro son los 64 partidos.
Torneos prestaría el servicio y presta a los periodistas en este caso hablábamos de la Torre de Viñolo, por ejemplo, presta a los periodistas para que la TV pública pueda realizar la transmisión, pero no se estaría haciendo cargo en principio de esos gastos, de esos salarios. Y suponemos que mantienen el esquema de no tener publicidad privada para financiar estos 18 millones de dólares. Eso desde 2010 fue una constante en el gobierno por una decisión de Néstor Kirchner. En el segundo torneo del fútbol para todos se cerró la puerta definitivamente a los inversores privados. Solamente en la actualidad Iveco pauta en el fútbol para todos, una pauta realmente importante pero mínima en comparación a lo que se podría hacer. Y como decíamos, seguramente vamos a tener un mundial con Canal 7 inundado de pauta oficial. Es lo que se debe venir, por lo menos. Y con relación a fútbol para todos, Bernardo, tenés una nota muy detallada hoy en el Cronista Comercial respecto de cómo han ido incrementándose los pagos, ¿no?, a la AFA en este caso por los derechos del torneo local. Sí, lo más relevante ya habiendo cumplido 4 meses y medio de año, es que ya se agotó más de la mitad del presupuesto, casi la mitad del presupuesto previsto inicialmente, que era de 1.410 millones para el fútbol para todos, que son destinados a la AFA, que después la AFA los reparte de alguna manera arbitrariamente a veces, o que genera algunas dudas en los clubes, justamente a los clubes se los da. Bueno, esos 1.410 millones ya se gastaron 668 millones, y en este momento, si hacemos el cálculo por día, lo que está costando el fútbol para todos, teniendo en cuenta que transcurrieron 134 días, es un cálculo que nos lleva a decir que el fútbol para todos está costando alrededor de 5 millones de pesos por día, cuando estaba previsto que en todo 2014 costara alrededor de 3,8 millones de pesos por día. Esto está la posibilidad de que se ordene en lo que resta del año, o está la posibilidad también de que el gobierno, como hizo en otras oportunidades, reasigne partidas para el fútbol para todos, y que esos 1.410 millones previstos inicialmente se agranden quizás en un 10%, por ejemplo, en un 15%. 1.410 millones es el presupuesto anual que está asignado a pagarle a la AFA los derechos de transmisión del fútbol por parte del gobierno nacional. Así es, 1.410 millones. Y una vez que llega a la AFA tiene que rendir cuenta de cómo hace con ese dinero, porque es un dinero público, digamos, la ejecución de esas partidas, una vez que van a la AFA, ¿ya no tienen más publicidad de asignaciones o fondos? La AFA los distribuye según el momento y según la conveniencia de cada club, y la verdad nunca estuvo muy claro esto. La AFA no suele dar esos números, son estos 1.410 millones que te digo, y que generalmente sirven o los utiliza para sanear las cuentas de los clubes o para ayudar financieramente a los clubes, cuando en realidad después seguramente les termina cobrando un cachet más alto posteriormente. La verdad AFA no suele difundir este tipo de números, y por eso muchas veces está en discusión si realmente el gobierno tendría que entregárselo a la AFA directamente, lo cual tiene cierta lógica que decirlo, porque es la entidad madre del fútbol argentino, pero en realidad también se discute por qué no va directamente hacia los clubes, o por qué no existe un ente que no sea AFA, que se encargue de administrar el dinero y que se lo pase a los clubes. Es un tema en discusión por ahora, y creo yo que va a seguir así, sí. AFA la que maneja discrecionalmente esos fondos. Muy bien, Bernardo, muchísimas gracias, muy interesante, ¿eh? No le perdés la pista a estos gastos. Muchas gracias. Gracias, María, por la comunicación.